Shalom Alejem. Es Yonan para Punto Breslo con mi hermano Luis Zelaya desde Costa Rica. Pura vida, mi hermano, pura vida. Qué alegre verte. Shalom, igualmente. Un Shalom, gusto. shalom. Este testimonio increíble, impactante del ex evangelista, ex pastor, renunció al evangelio de Jesucristo, como le dicen, por el Dios de Israel. Él escogió a seguir al Dios de Israel en vez de la idolatría de Roma, Baruch Hashem. Mi hermano, bienvenido, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Me alegro de poder estar nuevamente aquí contigo en un nuevo video, ¿verdad? Saludarles a todos desde Costa Rica, desde nuestra comunidad Beit Teshuvah, acá en Costa Rica. Y bueno, estoy aquí contento de poder participar y poder compartir, ¿verdad? Con todos ustedes, pues, mi experiencia, un poquito, un fragmento de mi experiencia de cómo llegué al camino de Hashem, al camino del Eterno. Bueno. En primer lugar, ¿verdad? Empezamos ya hablando, digamos, de mi testimonio. Quiero decirles a todos, ¿verdad? Que nos ven, que definitivamente creo que esto es parte del cumplimiento de muchas palabras proféticas que el Todopoderoso estableció a través de sus siervos, los profetas. Por ejemplo, aquí tengo esta de Habacuc, capítulo 2, verso 14, que dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Eterno, así como las aguas cubren la mar. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que está ocurriendo. Yo recuerdo una vez en una publicación que hice en Facebook, en nuestra página de Facebook, que me escribió una vez, ¿verdad? Una persona, yo estaba muy contento de que esta persona pues me hubiera escrito a través de nuestra página, y entonces yo le pregunté a ella, ¿verdad? Que de dónde vivía, pensando que ella era de Costa Rica. Me dice, no, yo vivo en Argentina, ¿verdad? Me estaba escribiendo desde Argentina y ella me había dicho que había empezado, ¿verdad? A buscar del Eterno, a buscar del Todopoderoso, y entonces que incluso allá en Argentina se había comprado una Torá, ¿verdad? Y que estaba estudiando de ello. Entonces, Johanan y todos los que nos ven, definitivamente siento que esto es algo de parte del Creador, esto es parte del cumplimiento de las palabras que Él estableció desde el principio y que las estamos viendo, porque esto, digamos, no es mérito de mi persona, el haber llegado a este camino, definitivamente que es el Eterno, ¿verdad? Que me ha traído a mí, a mis hermanos de la comunidad, a mi familia, ¿verdad? A este camino maravilloso. Baruch Hashem. Sí, Baruch Hashem. Le llamo yo un avivamiento involuntario, un avivamiento voluntario. La gente que sale voluntariamente y la gente que se despierta como cuando le echan un bote de agua helada, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Ahora, digamos, en esta etapa de cómo suceden las cosas, bueno, a cada persona posiblemente tiene una experiencia, digamos, personal. En mi caso, esta situación, ¿verdad? Este anhelo que empezó a acrecentar en mí porque yo me sentía cómodo donde me encontraba, pero estaba cómodo, pero sentía como que algo no calzaba o como que algo estaba haciendo falta. Y una de las cosas por las que el Todopoderoso me empezó a inquietar es por su nombre. Aquí tengo este pasaje de Ezequiel donde dice, daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, ¿verdad? Dice el mismo que ustedes han profanado entre ellas, cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Eterno, lo afirma el Eterno Omnipotente, ¿verdad? Bueno, aquí dice Señor. Uno, por ejemplo, ha aprendido que cuando hablan, digamos, qué sé yo, y ponen este Señor en todo en mayúscula, es porque el Todopoderoso está usando, ¿verdad? Puede ser su nombre personal, uno de sus nombres, ¿verdad? Que él tiene. Y entonces fue por ahí donde empezó la situación. Yo puedo decir que ahí fue donde me inquietó más la situación de la incomodidad. ¿Por qué? Porque yo no me sentía a gusto llamando al Eterno por un nombre falso, ¿ok? Como es el nombre de Jehová. El nombre de Jehová, ¿verdad? Que es el que normalmente se utiliza en la mayoría de las iglesias cristianas protestantes, es el nombre, ¿verdad? Que usan para el nombre personal de él. Y yo, ¿verdad? No me sentía cómodo con eso. Y empecé a investigar y me empecé a dar cuenta que el nombre del Eterno, pues no es Jehová. No, no Y lo es. entonces decía yo, ¿cómo, por ejemplo, puedo estar yo claro
de que estoy en el lugar correcto cuando ni siquiera me enseñan a llamar a Dios por su verdadero nombre y me dan un nombre falso. Ujú. Y entonces, claro, eso fue para mí un choque, fue un balde de agua fría cuando empecé a investigar respecto a cómo habían llegado a darle ese nombre, incluso para la mayoría de las personas que están aquí, que tal vez no saben, en el alfabeto del español, la letra J fue la última letra que ingresó al alfabeto. ¿Verdad? O sea, que antes, por ejemplo, fue un hombre de nombre Pierre Ramé, que fue el que introdujo la letra J, y antes de eso, pues no existía la letra J. Por lo tanto, nadie podía llamar al Eterno por J, ¿verdad? Con el nombre iniciando con la J si no existía, ¿verdad? Entonces, todo eso fue parte de ese descubrimiento, de esa búsqueda, hasta llegar a saber, pues, de que el nombre del Eterno, pues, no era Jehová. Me acuerdo que una persona muy especial, ¿verdad? Espero que se encuentre bien él. Me regaló una Biblia cristiana, me regaló una Biblia cristiana, pero una Biblia bastante interesante, porque esta Biblia no utiliza el nombre de Jehová, sino utiliza el tetragramatón. Mm. Utiliza el tetragramatón y El por nombre eso de Dios en hebreo, para los que no saben. exactamente, exacto, ¿verdad? Tetra que viene de cuatro y entonces grafía, ¿verdad? Tetragrafía, tetragramato. Y entonces empieza él, ¿verdad? En el principio creó, primero aparece el nombre Elohim, un nombre que yo desconocía. Mm. Dice, en el principio creó, ¿verdad? Elohim y posteriormente cuando crea al ser humano, ya ahí aparece por primera vez el nombre de las cuatro letras, o sea, el tetragramato. Y entonces para mí eso fue impresionante y eso pues animó todavía una mayor búsqueda de la verdad. Sí. Y bueno, eso empezó, ¿verdad? Ujú. Ahí, digamos, en el libro de Génesis. Que puede ser un punto que encuentro bastante disturbante para comenzar. Sí, Este nombre, el Señor, para que sepa. A mí me disturbó la primera vez que comencé a leer Biblia en castellano, ya adulto, que el Señor es una palabra que creo que usan para confundir, te lo digo sinceramente. Porque tenemos, por ejemplo, Salmo 110, que la gente le encanta confundir por su doctrina. Dice, el Señor le dijo al Señor. En hebreo no dice eso. Eso para comenzar. Hashem le dijo a mi amo, eso es lo que dice, el Eterno. Le dijo a mi amo. Y usan la palabra curios en griego, que es referente a Dios y a una persona. Y entonces lo traen por confusión. Esa parte a mí me molesta bastante, pero disculpa, continúa. no, no, perfectamente, perfectamente. Te digo que dentro de los descubrimientos, por ejemplo, que realicé también en mi búsqueda, me di cuenta de ese detalle. O sea, la palabra Señor es una palabra que a veces viene a causar, ¿verdad? Esa confusión. ¿Por qué? Porque utilizan precisamente la palabra curios, que no necesariamente significa Señor, ¿verdad? De Dios, sino Significa también puede también ser una persona. maestro, también significa maestro, puede significar maestro. Entonces, el problema de usarlo como Señor, entonces crea esta, pues, inconsistencia, ¿verdad? En que la persona dice, ¿y de qué Señor me está hablando? ¿Ok? ¿De Y qué tal vez Señor? se puede usar para doctrina. Pero de nuevo, Salmo 110. Tú lo lees en hebreo, nadie se confunde. Me dicen Sí, cuando Jesús le dijo a los judíos sobre este verso. Un judío que sabe hebreo se queda confundido porque dice, ¿qué está tratando de decir este hombre si sabemos lo que dice el hebreo? No correcto, sería confusión, sería más sorpresa. ¿De verdad que va a usar eso? Porque no tiene sentido lo que tú estás diciendo, no lo que, ¿me entiendes? Y totalmente, para totalmente. confusión, creo, total. Sí, sí, Para definitivamente. confundir a la gente, quiero decir, no confundir. Correcto. Por eso es que la mayoría de las personas pueden notar, ¿verdad? Que cuando usan la palabra Señor, ¿ok? Cuando se quiere ser honesto, pone la palabra Señor en mayúscula. Y cuando habla en mayúscula, se está refiriendo al Eterno, al Todopoderoso. Eso sí es algo que he notado y tengo que decir la verdad, ¿ok? Ahora, mostraba, por ejemplo, estos pasajes, ¿verdad? El anterior, que no lo leí, ¿verdad? Que precisamente habla del nombre, donde dice de esta manera, me mostraré mi grandeza y mi santidad y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Eterno, ¿verdad? Que yo soy el Señor, dice acá, ¿ok? Y ya sabemos que estamos hablando del Dios uno y único.
Ujú. En Zacarías 14:9 dice, el Señor, el Eterno, reinará sobre toda la tierra y en aquel día el Eterno, el Señor, será el único Dios y su nombre será el único nombre. O sea, no habrá otro nombre más, ¿verdad? Entonces, todo esto vino a causar a mí, ¿verdad? Una revolución interna. Dije, bueno, solo hay un nombre, porque, digamos, en el cristianismo te enseñan que no hay otro nombre bajo el cielo para encontrar salvación. Y aquí Zacarías nos dice que solamente habrá un nombre, ¿verdad? Y es el nombre del Todopoderoso. Nadie va a buscar a otra persona, nadie va a buscar otro nombre, ¿verdad? Y todo eso empezó a calar, ¿verdad? Y a desboronar y a quitar esos eh, cimientos o fundamentos, ¿verdad? Que yo tenía de mi fe, ¿verdad? De mi fe, entre comillas. Y entonces eso empezó, ¿verdad? A moverme el piso cada vez más, ¿verdad? Mientras más buscaba de su palabra, entonces me daba cuenta que había un montón de cosas que estaban mal. Ujú. Otra de las cosas que me ayudó, ¿verdad? Muchísimo también a ir saliendo de ese camino erróneo fue el Shabbat, el sábado, ¿ok? Ujú. El sábado. Buscando esta imagen con respecto al Shabbat, me encontré con varios imágenes que hablaban del cuarto mandamiento como honra a tu padre y a tu madre, ¿ok? Pero esto solamente ocurre en una de las ramas de las iglesias cristianas, que ellos han cambiado los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso y han eliminado precisamente la cuarta palabra o el cuarto mandamiento, ¿verdad? Que dice, recuerda el Shabbat para santificar. En verdad, perdón, no, nunca. ¡Guau! Sí, sí, definitivamente. Esto lo hizo lastimosamente la Iglesia Católica. Sí. Pero los ¿Vos qué? evangélicos siguen lo mismo, entonces son lo mismo, ¿no? ¿Perdón? Los evangélicos siguen lo mismo. No, digamos, en ese caso, digamos, tengo que defenderlos en ese sentido porque ellos sí, o sea, no es que ellos guarden el sábado, porque no lo guardan, ¿verdad? Pero sí reconocen que está escrito como el cuarto mandamiento, recuerda el Shabbat o el sábado para santificarlo, Ok, ok. No o me el día estoy de reposo. riendo porque hay un pastor, un sacerdote católico que dice que le da $100,000 a la persona que le diga de dónde cambiaron el sábado al domingo. Y un sacerdote católico, ustedes siguen, le está diciendo el evangélico, catolicismo porque ustedes siguen el mandamiento de celebrar el domingo. Así que Ujú. este sacerdote está diciéndole, no son tan diferentes, pero bueno, disculpa. Sí, pero no, efectivamente. Entonces, resulta que, digamos, el Todopoderoso, pues me empezó a inquietar con respecto al Shabbat, al sábado, al día de reposo, y yo me empecé a preguntar por qué si el Eterno estableció desde el principio que había santificado, había separado, apartado, santificado el Shabbat, ¿por qué yo guardo el domingo? ¿Ok? Y me empecé a cuestionar eso. Y empecé a buscar, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras, información respecto a eso. Y me encontré con varios pasajes. Y entre ¿verdad? Estos pasajes, muy lindo, de Isaías, ¿verdad? Donde dice en el verso 6, ¿verdad? Asimismo, respecto a los hijos de la tierra extraña que se unen al Señor para asistirle y para amar el nombre del Eterno, para ser siervos suyos, todos aquellos que guardan el Shabbat para no profanarlo y atienden mi pacto, yo también los traeré a ellos a mi santo monte y los haré gozosos en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus corbanot serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, ¿verdad? Sí. Entonces, este pasaje de Isaías, ¿verdad? Maravilloso, Y es en el nos futuro, en dice, el reino mesiánico, no está hablando en el pasado. sí, correcto, correcto, es una palabra, ¿verdad? Profética para estos tiempos, para el tiempo futuro, ¿verdad? Exactamente. Y después también está este otro pasaje, ¿verdad?
de Isaías, del capítulo 66, ¿verdad? Verso 22, que dice, porque así como los nuevos cielos y la tierra nueva, eso significa que esta palabra no se ha cumplido, porque no hay ni cielo nuevo ni tierra nueva, ¿cierto? ¿Ok? Se va a renovar el mundo, sí, por la era mesiánica, Exactamente, pero va a haber bueno. una renovación, exacto. Entonces, porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a hacer permanecerán delante de mí, dice el santo y bendito es, así también permanecerá vuestro linaje y vuestro nombre. Y sucederá que de noviluno en noviluno, o sea, de luna nueva en luna nueva, y de Shabbat en Shabbat, o de día de reposo, dice, vendrá toda carne. Dice, vendrá toda carne a postrarse delante de mí, dice el Eterno. Entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer todas aquellas personas que guardan el domingo? Mm. O sea, si el Todopoderoso dice que vendrá toda carne a postrarse delante de él cada sábado, cada Shabbat. Bueno, significa que estas personas, lastimosamente, si siguen pensando de esa manera, no van a estar ahí. Y viera el verso 24 después de Isaías 66, ahí está la respuesta que va a pasar. Adelante. Te lo voy a leer ahorita porque el pasaje siguiente, estoy abriéndolo ahorita, Isaías 66, verso 24, segundito, estoy abriéndolo. Segundito, que abrís Jeremías sin querer queriendo. La respuesta, obviamente, que del nula nueva, que significa de mes hebreo a mes hebreo. Y de Shabbat, Correcto. Shabbat, toda la carne va a postrarse frente a mí, sea Hashem. Y ellos, que somos nosotros, que Ujú. tenemos fe en el uno, vamos a ver los cuerpos de la gente que se rebeló contra mí. Y vamos a ver su gusano que no morir y su fuego no va a ser apagado y va a ser abominación para toda la carne. O sea, la gente, y obviamente los 10 mandamientos. Primer mandamiento, yo soy Hashem tu Dios. Segundo mandamiento, no tendrá otro entonces frente de mí. Y como dice Isaías 45, que al final que dice, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar. ¿A quién? Al Eterno, Hashem. como dice aquí. Amén. Hashem. Que me Sí, sorprendió cuando yo leí en la Biblia cristiana que se lo atribuyen a Jesús. sí. Pero en la Biblia hebrea, en Isaías 45, se lo atribuye a Hashem. Y aquí dice, todo el mundo va a adorar ¿a quién? Al Eterno. O sea, Amén. Amén. un Sí. robo descarado. Pero disculpa, estoy interrumpiéndote. De la No, gloria de un robo. tranquilidad. Sí, quiero mencionar que se me olvidó poner aquí, ¿verdad? Que es Isaías 56, ¿verdad? Del que estábamos hablando Sí, anteriormente. ¿Ok? Muy bien. No sé cómo estamos con el tiempo. estamos bien todavía. Sí, ok. Pero sería bueno que lo ponemos por si acaso. Tenemos media hora para la Ok, gente que no listo. sabía. Entonces, ahora, otra de las cosas, ¿verdad? Que llegué a descubrir es que Dios es uno y único. Y bueno, eso fue otra de las cosas, ¿verdad? Que hoy en día muchas personas, yo los reto, ¿verdad? Yo los reto y le digo, vean, honestamente, eso del concepto de la Trinidad que ustedes creen no tiene ningún asidero bíblico. Incluso hay un pasaje, ¿verdad? Que se utiliza en lo que llaman Nuevo Testamento, donde dice que tres dan testimonio, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, se sabe que eso es una interpolación, o sea, que eso realmente nunca se escribió, que eso lo pusieron posteriormente, ¿verdad? Y que hoy en día, pues se sabe, así como aquel pasaje de la mujer que iba a ser lapidada, ¿verdad? Que también fue un pasaje que también incluyeron ahí, pues sí, así hay un montón de pasajes, ¿verdad? Que fueron incluidos y que realmente no son verídicos, ¿verdad? Pero en verdad, perdón si te interrumpe, ¿qué Sí, parte de la Biblia cristiana es original? En verdad, bien difícil saber, precisamente que la Biblia cristiana fue publicada en el año casi 400 en los concilios de Constantino. Así que, en verdad, ¿qué sí, fue? concilio de Nicea, concilio de No Constantinopla. perdón si te interrumpe. Por ejemplo, estoy pensando, tenemos a Stephen, dije que está muriendo en Israel, va a ser apedreado y Pablo está testigo. El año 60, digamos, de la era común. Y entonces Stephen dice que Abraham está enterrado en Shechem. Si están en Israel, si están en Israel, Shechem, que queda cerca de Betel, que hoy en día es Nablus, queda a 78 kilómetros de distancia de Hebrón. Si tú estás en Israel,
no va a hacer ese error. Sí, Correcto. pues, porque tú sabes, digamos, San José, Costa Rica, tú sabes dónde queda porque tú estás en Costa Rica. Sí, No va a decir que está en Peña Blanca, que es la frontera de Costa Rica y Nicaragua. Un poquito diferente, un poquito lejos. Así que sí. te das cuenta que si Steven estaba en Israel y él dice que era israelita judío, ningún judío va a hacer un error tan bruto, ya sea que fue añadido más tarde que la persona que inventó esa historia y tiene otro error, ese habla, puso los errores a bruto, obviamente, bastante abrumante, obviamente. El 78 kilómetros de distancia de error, bastante brutal. Disculpa, continúa. Bueno, pero eso se debe a ese desconocimiento, ¿verdad? De las personas que, bueno, ahora voy a hablar un poquito con respecto a eso también. Pero bueno, entonces, continuando, te decía que Dios es uno, Dios es único, y entonces todas esas cosas, ¿verdad? Empezaron cada vez más a desboronar ese castillo de naipes que yo había construido, porque así era, digamos, mi fe. Una vez me dijo un pastor al que aprecio muchísimo y me decía, incluso él me lo dijo, ¿verdad? Que el cristianismo pende de un hilo muy delgado. Así me lo dijo. Sí. Y bueno, ese hilo, ¿verdad? Como en mi caso, se reventó. Hoy está, perdón, hablando y estamos abriendo para los que no saben, estamos abriendo un grupo para ex líderes cristianos. Ahí están líderes mesiánicos, está un ex sacerdote. Y el ex sacerdote me dice es que el cristianismo está basado en doctrina, no en la Biblia. Correcto. Una vez Así que es. se desprende la doctrina de la verdad, y bueno, la doctrina no tiene verdad, pero una vez que se prueba que la doctrina no tiene fundamento bíblico, se cae todo. Pero Total. disculpa, vamos a apurarlo para que tú puedas Ok. presentar. Me voy a tratar de callar. Bueno, muy bien. Yo solamente estoy hablando de los aspectos más importantes, ¿verdad? Ujú, Porque no podría aquí hablar de todo, claro. pero estoy hablando de los más importantes, por ejemplo, el conocer el nombre del Eterno, el reconocer cuál es el día que Él estableció, ¿verdad? Para que se le dé adoración. Y ahora, ¿verdad? Cuando el Todopoderoso me mostraba que Él es el Dios uno y único, y entonces ya ahí se desborona, desaparece la figura trinitaria, la figura de la Trinidad, que por cierto no existe esa palabra, ¿verdad? En lo que la gente conoce como Nuevo Testamento. Y te decía que yo a muchas personas he retado y le he dicho, mira, estas son las llaves de mi carro. Si usted me encuentra la palabra Trinidad, yo se lo obsequio. Y sigo manteniendo el vínculo. No lo he perdido. Nadie me ha podido ganar en eso. Opción. Entonces, Pero no van a eh, poder igual, pero bueno. sí, Deuteronomio, ¿verdad? 6, 4 y 5, ¿verdad? Que es esta oración por excelencia que yo hago todos los días al levantarme y al acostarme, ¿verdad? Donde declaro mi fe en el uno y que está muy claro, ¿verdad? Que Todopoderoso dice, yo soy el Dios uno y único al que debes de adorar, ¿verdad? El Señor nuestro Dios, el Señor es uno, Ejad. ¿Verdad? No se puede dividir un uno no se puede dividir. Y también este pasaje que para mí es maravilloso, que un día de estos estaba conversando con una persona, ¿verdad? Que lastimosamente, pues las personas, como decís vos, aman su doctrina, están ciegos por su doctrina, como dice este gran catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, que estudia, ¿verdad?, el cristianismo, que se llama don Antonio Piñero, y él habla de las personas que dice que tienen una cerrazón, ¿ok? Una cerrazón. Y es cierto, las personas llegan a amar tanto su doctrina que por más que les muestre los pasajes bíblicos, ¿verdad? Que totalmente echan a un lado esa doctrina, son incapaces de poder ver la verdad, a pesar de que la puedan tener al frente. Ujú. Isaías 43, 10 y 11 dice, vosotros sois mis testigos, hablando del pueblo de Israel, dice el Eterno, mi siervo al que yo he escogido, para que sepáis y me creáis y entendáis que yo soy solo, o sea, solo yo existo. Antes de mí no fue formado Dios alguno, ni después de mí habrá. Yo soy el Eterno y fuera de mí no hay quien salve. Y pare de contar. Ok, aquí se terminó todo.
aquí se termina absolutamente todo. Dios me muestra que Él es único, que antes de Él no había nadie con Él, ni que después de Él va a venir una invención, un nuevo Dios. No, ni antes ni después. Y lo más maravilloso también de esto es que dice, y fuera de mí no hay otro Salvador. Entonces, si Él me dice que Él es el Dios uno y único, que no hay nadie con Él, ni antes ni después, y que Él es el único que salva, entonces cualquier otro Salvador que pueda venir a decir, no, yo soy el nuevo Salvador, le tengo que decir, lo siento mucho, pero el Todopoderoso estableció que Él es el único y que nadie más puede salvar. Baruch Hashem. Y el punto, obviamente, que yo escucho a gente es que revelación progresiva. No, eso no No, existe. No. no hay eso, es que no. Ya es el Y Salvador. Así sí, que, y el punto también exacto, yo le he dicho a la gente, tenemos 4000 años de historia que no citamos a Jesús. ¿Para qué lo citamos hoy? Si antes no lo exacto. citaban, como que debe ser incongruencia. Pero disculpa. Ok, por eso escogí esta imagen y podemos ver una sala de cine y pongo película iniciada. ¿Y por qué lo digo? Porque la mayoría de las personas, el 99% de los cristianos, tienen un desconocimiento total de las Sagradas Escrituras. Y cuando me refiero a las Sagradas Escrituras, me refiero, ¿verdad?, a lo que ellos llaman Antiguo Testamento o Viejo Testamento. Ya por el simple hecho de llamar antiguo o viejo a algo, es algo que dice, ya no me es útil, ya está desfasado, ¿verdad? Ese es el nombre. Muchos de ellos no se cuestionan de dónde apareció este nombre. Este es un hombre que fue llamado hereje por la misma iglesia que se llamaba Marción del Ponto. Él fue el que trajo ese nombre de Antiguo y Viejo Testamento y trajo una dualidad donde decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo y que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios bueno. Pero el gran problema, ¿verdad? Y yo hago un llamado a todas esas personas que anhelan servir al Creador, que realmente quieren servirlo, que su corazón desea conocerlo. Yo siempre le recomiendo a las personas, lean las escrituras desde el Génesis, estúdielas con ahínco, esfuércese por escudriñarlas, porque cuando eso ocurre, van a entender realmente las cosas. ¿Qué es lo que ocurre con el cristianismo? Lastimosamente. Por eso digo la película iniciada. Yo no puedo negar, ¿verdad?, que el Nuevo Testamento habla de figuras judías que en algún momento creyeron que este personaje del Nuevo Testamento podría ser el Mesías, ¿verdad? Y bueno, posteriormente empezaron a cambiar todo, hubo, digamos, un sincretismo, aquello que parecía ser una célula, ¿verdad? Judía se convirtió posteriormente en lo que hoy en día conocemos, ¿verdad? Pero todo inició, digamos, de personas que en algún momento malentendieron la figura de este personaje. Pero ese es el problema. El problema se basa en que la mayoría de los cristianos solamente se enfocan en el Nuevo Testamento y no leen las Sagradas Escrituras. Cuando tú lees las Sagradas Escrituras, te das cuenta que lo que viene después no puede ser cierto porque el Eterno no se desdice. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que él estableció como mandamientos eternos, no va a decir él, no, ¿sabes qué? Como algunos pueden pensar que Dios tuvo que hacer un plan B, como le digo yo. No, Dios no hizo un plan B. Dios estableció desde el principio un plan para la humanidad. Génesis 1:1 estaba el plan. Antes de Oh, Génesis 1:1 estaba el plan. sí. Y entonces no es que, uy, ¿sabes qué? No me sirvió. Lo que establecí en el principio no me va a servir, como le digo yo a las personas, ¿verdad? Este, si usted dice que Dios es todopoderoso y hay algo que él no puede hacer, ya no es todopoderoso. Eh, Para Si que usted sepa, me tenemos dice que 5 minutos. él Disculpa, tenemos cinco sí, minutos para que sepa. ok, bueno, aquí dice 9, Ok. ok, Bueno, entonces muy digamos, sí, bien, pero bueno, ya casi estamos terminando. ok. Como le digo yo a la gente, si usted me dice que existe, por ejemplo, porque hay tanta gente que le da tanta, ¿cómo se llama? Pelota, como decimos aquí en Costa Rica, tanta bola al diablo, al Satán. ¿Cómo cree que existe esa figura, verdad? Esta guerra entre Dios y el diablo. En el momento que eso se da, Dios no es todopoderoso. Esa parte a Porque mí me si ha tiene un chocado. antagonista, si tiene un antagonista,
vista, ya no es todopoderoso. Claro que nosotros sabemos, ¿verdad? Los que estamos en el camino del Eterno, los que estamos en el camino de Hashem, que por cierto lo vimos hace poquito, ¿verdad? En la parasha Balak, donde aparece la palabra Satán, donde el ángel, ¿verdad? Le aparece, ¿verdad? A Bilán, aparece a Bilán, un ángel, la burra lo ve, se detiene, pasa por un lugar donde le presa el pie, ¿verdad? Y entonces Bilán la golpea. Así. Bilán la golpea perdón, la burra le habla y le dice, ¿por qué me has golpeado? Y entonces le dice ella, ¿acaso no estás viendo el ángel? El Satán, le dice que está ahí al frente, Ujú. ¿verdad? Y entonces, bueno, esa es una de las cosas, ¿verdad? Yo quiero motivar a todas aquellas personas que andan buscando verdad, como vos decís, que lean la escritura desde el principio, que lean las escrituras desde el comienzo. ¿Sabes qué? Me encantó esa foto. Estoy pero súper increíble, sorprendido con esta foto. Porque ponte a pensar, vamos a ver la película, vamos a ver una película, no importa el nombre de la película. Y llegamos, la película, una hora va a durar la película, histórica, una película histórica. Y llegamos 40 minutos tarde. ¿Qué vamos a entender de la película? Si la Claro. película es histórica de una hora y llegamos a los 40 minutos. Eso es lo que le planteo a la mayoría de las personas. Le digo, ¿saben cuál es el problema? El problema es que si usted, yo lo invito al cine, le digo, vamos al cine a ver una película. Ah, perfecto, qué lindo, sí. ¿A qué horas comienza la película? A las 7. Entonces, ¿qué? ¿Nos vemos 6:30? No, nos vemos a las 8. Y la persona me va a preguntar, ¿pero por qué? Si llegamos a esa hora, no vamos a entenderla. Precisamente. Ese es mi punto. Muchas Tremendo. personas, Esa foto. perdón, no han entendido, no han llegado a entender, a conocer el camino del Eterno, porque están llegando tarde a la película. Y es pereza, gente tiene que aprender a leer la Biblia. No estamos para comenzar, y sé que tú estás en eso. Nosotros amamos las personas. Si no estuviéramos amándolas, no hiciéramos estos videos. Así es. Pero es amor a las personas, amor a la verdad, amor al Creador, que la gente aborta idolatría, no le tenemos odio. Tú dijiste tener amigos pastores. Yo tengo amigos pastores. Tengo amigos que quiero mucho, que pido por todos los días por uno específico pastor amigo mío, por su sanidad, que el Eterno lo ayude. No es odio del todo, no es odio contra la gente. Así que la gente si lo entiende así, es porque, no sé, tal vez tienen una mala perspectiva de ellos mismos. Es que el problema, te voy a decir, como te decía, el problema es que las personas no se dan esa oportunidad. Les da miedo comprobar si realmente están en el camino correcto o no. Mm, Muchas personas tienen ese temor, porque me lo topo a diario con personas con las que yo converso, le doy una serie de pasajes bíblicos mostrándoles que Dios es único, mostrándoles que no hay otro salvador fuera de él. Y las personas leen eso y lo que hacen es mejor no seguir conversando o no seguir hablando del tema. ¿Por qué? Porque les da miedo, sí. les da temor. Y por ejemplo, para ir terminando, digamos, aquí tengo varios temas, ¿verdad? Que fueron preguntas en mi vida en algún momento determinado. Ujú. Por ejemplo, el Todopoderoso me muestra que no hay otros salvadores, no hay otros salvadores, no hay salvación fuera de él. La escritura me enseña que para Dios los sacrificios humanos son una abominación. Y una de las razones por las cuales el Todopoderoso saca a los pueblos que vivían en la tierra de Israel, en Canaán, precisamente porque eran personas idólatras y aparte de eso practicaban los sacrificios humanos. Por eso el Todopoderoso les dice, cuando ustedes lleguen a la tierra prometida, no vayan preguntando lo que ellos hacían y cómo hacían para adorar a sus dioses, Ujú. porque ellos, todo lo que ellos hacían, para mí es abominación. Sí. Por lo tanto, ¿verdad? Ya, digamos, cuando yo llego aquí, ya el castillo de naipes que yo había formado, ¿verdad? Como mi fe, ya se había desbaratado, ya no estaba, ¿ok? Pero esto
por ejemplo, para todos los que están viendo, esto no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana. O sea, digamos, no es de la noche a la mañana que usted va a venir y va a entender esto. Es un tiempo. Todo dependerá de su búsqueda. Todo dependerá de su anhelo de conocer la verdad. Pero empiece hoy. Empieza hoy. Sus mandamientos son eternos. Personas que escuché a una persona diciendo, ¿verdad? Decía algo tan terrible. Decía que el Antiguo Testamento, como ellos lo conocen, no habla de espiritualidad. Increíble. Pero por eso les enseño a las personas a no llamar a las Sagradas Escrituras ni antiguas ni viejas, porque la palabra no es antigua ni vieja, es la palabra del Todopoderoso. Cuando la llamas de esta manera, definitivamente que estás eh, diciendo algo negativo de las palabras del Ujú, Todopoderoso, ujú. de la palabra del Eterno. No sé si llamar a esto herejía, ¿verdad? Como algunas personas utilizan este término, pero es incluso como vemos aquel estudio de los 10 exploradores, perdón, de los 12, ¿verdad? Pero que 10 traen un mal informe De- hablando mal de la tierra, ¿verdad? De Israel. ¿Qué pasó? Decayó el pueblo, ¿ok? Decayó el pueblo. Y muchas personas hacen eso diciendo Antiguo, Viejo Testamento, diciendo, eso no nos sirve, eso ya pasó, eso dejó de ser. Y las palabras del Eterno precisamente son eternas. Y la culpa de Pablo que Pablo dice esas cosas. Pablo comienza a hablar de cosas que son contrarias a la Biblia. Déjame 100%. decirte que lo que tú dices es verídico, porque los que vivimos eso desde adentro sabemos, y puedo decirlo con toda certeza, de que los cristianos no son seguidores de Jesús, son seguidores de Pablo, porque son las doctrinas de Pablo los que ellos siguen. Sí, son las Igual doctrinas Jesús de no Pablo. cumplió como candidato mesiánico, Bueno, pero eso no le, pero eso igual no le ayuda igual, porque Pablo se inventó tantas cosas. Cuando está leyendo el Hecho y dice, antes los gentiles no tenían acceso a Dios. Mentira total, como estamos viendo cuando Salomón hizo el templo, los gentiles que vengan de las naciones, de cualquier, así porque van a es, ser aceptados primero. Así que no. así es, así es. Hermano, tenemos 1 minuto 30 Un para que minuto treinta y cerremos. dos, sí. Y termino con esto que dice, no hay otro Israel. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente está diciendo que hay un nuevo Israel y no hay un tal Israel. Y yo le dije a un joven, le digo, dígame una cosa, ¿cómo tú puedes cumplir esta palabra profética de Zacarías 8:23? ¿Puedes tú acaso cumplir esta? Sí. ¿Puedes acaso tú cumplir esta profecía? No la puedes cumplir, porque número uno, no eres judío. Y cuando hablas del manto, ¿de qué crees que está hablando? Me dice, sí, yo sé de lo que habla, pero al final, ¿verdad? No, no me contestó. No me contestó si él podía cumplir esa profecía. Por supuesto que no. Mi hermano, te doy Bueno, gracias. Te va a cerrar el tiempo. No sé cuándo, pero se va por cerrar. Te doy gracias a ti. Vamos a hacer más videos sobre esto. Hermano, si tienen preguntas a Luis Zelaya o su sirviente, o si quieren ver más videos, escriban aquí abajo. Pero está el centro de MUNE en Costa Rica para que sepan, para que puedan atender. En Costa Rica, pura vida, mi hermano. Shalom, shalom. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones a todos ustedes. Gracias por tu oportunidad. Gracias por ser sirviente de Dios. Shalom, shalom, mi hermano. shalom. Kol Tov.